Lo que vimos la clase del martes y el miércoles pasado, en realidad lo que era todo el soporte básicamente teórico para hacerlos, para poder entender qué es la respuesta en baja frecuencia, ¿no? Básicamente, recordando un poquitito, lo que teníamos era que nosotros teníamos circuitos con transistores y circuito con MOS, y cuando suponíamos que los condensadores, el condensador de base, el de colector y el de emisor, o en un circuito con MOS, el de gate, el de drain y el de source, eran cortos, estábamos trabajando en la parte de respuestas a frecuencias medias, que se llamaba. Entonces era plano, es decir, que en esta parte la ganancia, ¿qué significa plano? Que en esta parte la ganancia no varía al variar la frecuencia. Veíamos que luego, al aumentar mucho la frecuencia, ya la ganancia empezaba a caer. Había un punto que se llamaba 3 dB, que me marcaba la frecuencia de corte superior, y esto se debía a capacidades internas que tenía el dispositivo, no las fueras, no estos condensadores, sino condensadores internos que aparecen básicamente por su construcción. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Lo que sí habíamos visto que cuando empezamos a bajar la frecuencia, ya estos condensadores dejaban de comportarse como un cortocircuito y ya empezaban a tener preponderancia. Entonces habíamos visto que la ganancia a frecuencias medias caía, hasta un punto que era el punto que caía 3 dB por la máxima ganancia que tenía frecuencias medias, y esa nos decíamos que era la frecuencia en corte de baja, ¿no? Bien. Lo habíamos visto un poquitito más claro acá donde veíamos, ¿no? Acá como resumen, las capacidades exteriores se comportan como un cortocircuito, acá empiezan a actuar las capacidades internas, y en la parte de bajas frecuencias influyen las capacidades externas. Bueno, habíamos visto todo un montón de desarrollo, que bueno, espero que lo vean y cualquier cosa me consultan las dudas, pero ahora vamos a ver una especie de resumen, porque si bien parece bastante complicado trazar el bode, no lo es. Nosotros primeramente tenemos este circuito, fíjense, es un circuito polarizado, ¿no? Tenemos el generador de tensión, tenemos una resistencia de emisor, tenemos acá un condensador. Cuando decimos vamos a trabajar a frecuencias medias, hacíamos que los generadores de tensión de continua eran un corto, si teníamos un generador de corriente de continua era un circuito abierto, y los condensadores externos se comportaban como un cortocircuito. Entonces, lo que teníamos era este circuito. Esto es lo que nosotros vimos en la parte de modelo incremental, ¿no? Con esto calculamos la ganancia a frecuencias medias. Esto ya lo vimos en la parte de la teoría y estuvieron trabajando en la práctica, así que esto ya lo saben hacer, pero acá simplemente tienen que calcular la ganancia a frecuencias medias. Luego, cuando la frecuencia ya empieza a bajar bastante, ahora ya aparece el condensador de emisor. Entonces tenemos que calcular la ganancia o el módulo de la ganancia, y este módulo varía con la frecuencia. El miércoles, el martes y el miércoles pasado habíamos llegado a esta ecuación, la habíamos dado como una especie de receta. Si no, acá en el archivo que estamos viendo es el 07C, tenemos un apéndice donde están todo el desarrollo, donde sale. Pero yo les sugiero que antes de ver esto, esperen un poquitito a ver bode con Esteban. Después que vean Esteban van a ver que esto lo pueden resolver sin ningún problema. Ahora les resultaría un poquitito pesado. Por eso nosotros vamos a trabajar como si fuera una receta. Tenemos esta ecuación, donde tenemos la ganancia a frecuencias medias, que es la ganancia que vimos con este circuito. Después teníamos F0 sobre Fp, esto era un número real. Después acá teníamos número imaginario, por lo tanto calculábamos el módulo. El módulo tenemos la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿A qué era igual F0? F0 era igual a 1 sobre 2pi
a la capacidad del emisor por la resistencia del emisor. Es decir, este valor de condensador por esta resistencia de emisor, así de uno. Tenemos el condensador, 10 microfaradios, resistencia 1 kilo ohms, multiplicamos esto, lo multiplicamos por 2pi y sacamos la inversa. Ahora, cuando queremos calcular la frecuencia FP, que está en el denominador, ahora, de vuelta, es 1 sobre 2pi por la capacidad de emisor, pero ahora es la resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? Es toda la resistencia que realmente ve el condensador. ¿Qué ve el condensador? Primeramente ve la resistencia de emisor, acá está directamente conectado a los terminales, así que la ve de una. Y la resistencia de emisor tiene conectada una resistencia. ¿Y qué es esta resistencia? Es todo lo que ve, o lo que ve, se ve desde el emisor que tiene conectado en la base. ¿Qué tiene conectado en la base? Obviamente, para poder ver la resistencia hacemos este generador igual a 0. Vamos a tener RG más RB, la resistencia del generador y la resistencia de polarización de base, más el HIE. Es decir, vamos a ver RB en paralelo con RG más el HIE, que era la impedancia de entrada del transistor, pero todo dividido HFE más 1. Esto, que parece, uno dice, ¿por qué? ¿De dónde sale? Esto cuando vimos el modelo incremental, ¿me siguen escuchando, chicos? ¿Están? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Sí, bien. profe, se escucha. Bárbaro. Cuando vimos base común, fíjense que es base común, y acá estamos, en un momento calculamos qué impedancia ve el emisor, qué impedancia tiene conectada el emisor, ¿no? Acá del transistor. Y habíamos visto que era HIE dividido 1 más HFE. Bien, ahora, porque acá teníamos la base conectada a masa, pero acá lo que tenemos nosotros es, la base en vez de estar conectada a masa, tiene una resistencia en serie, RG en paralelo con RB. Entonces, acá como habíamos visto en el modelo incremental, es como que tuviéramos una resistencia acá abajo. Entonces ZE nos va a quedar HIE más RG en paralelo con RB dividido 1 más HFE. Digamos que no es que sale ahí de la nada esta resistencia, no, esta resistencia equivalente sale. Es básicamente diciendo, me paro acá y veo qué resistencia, veo desde el emisor todo lo que está reflejado, o todo lo que está en la base se refleja hacia el emisor. Esto lo pueden sacar sin ningún problema, ya seguro lo tuvieron que hacer en la guía de circuito incremental. Entonces, bien, ya tienen esto. Llegado el caso, si tienen un circuito mucho más complejo, acá calculan la resistencia. Esto es la resistencia de Thevenin, así que no van a tener ningún problema. Siempre se pueden hacer un equivalente de Thevenin y calcular la resistencia de Thevenin. Entonces, esto lo tienen que aplicar. En realidad no le vamos a pedir de dónde sale. Esto es una receta, básicamente. Pero bueno, fíjense, la ganancia de frecuencias medias, ningún problema. F0 sale directo. La FP es un poquitito más complicado, pero más que esto no se van a complicar. Y uno dice, bueno, perfecto, tenemos esto. ¿Y cómo hacemos para trazar el bode? Uno dice, bueno, habíamos visto en la clase pasada que lo habíamos hecho por parte. Obviamente se puede hacer por parte, pero se les va a complicar mucho. Las partes están para que vean, la clase pasada, para que vean cómo es el procedimiento, de dónde sale. Ahora vamos a aplicar ya como una receta de cocina. Vamos a suponer que calculamos el circuito que tenemos acá, la ganancia de frecuencias medias, nos dio un cierto valor, lo multiplicamos, le sacamos el logaritmo y lo multiplicamos por 20 y nos da que la ganancia de frecuencias medias es 40 dB. Después tenemos la frecuencia F0 es 20 Hz y la frecuencia FP es 100 Hz. ¿Qué hacemos? Bueno, primeramente trazamos un gráfico logarítmico. Fíjense que esta parte está en dB. La distancia entre 0 y 20 dB es la misma distancia entre 20 y 40 dB.
la misma que entre 40 y 60 dB, ¿no? Lo mismo acá para abajo, fíjense, es la misma distancia que tengo acá, menos 20 dB. Esto, si son 5 centímetros, son 5 centímetros cada separación. Y acá hacemos en forma logarítmica. Fíjense, tenemos la misma distancia. Bueno, acá sería 0,1 Hz y 1 Hz, entre 1 Hz y 10 Hz, entre 10 Hz y 100 Hz, entre 100 Hz y 1 kHz, y entre 1 kHz y 10 kHz, siempre tenemos 4 centímetros. Entonces, acá vamos a ubicar primeramente la distancia FP. FP no hay ningún problema porque justo en 100 Hz. Ahora uno dice, ¿cómo ubico F0? Bueno, F0, en una de las transparencias que le doy, creo que las 7.5 o la 7.4, ver, es la 07D, les dice cómo pueden ubicarlo las distancias en los gráficos. Acá directamente estamos ya aplicando la ecuación. Fíjense, acá tengo 4 centímetros. Acá saco el 20 logaritmo, tengo que ubicar 20 Hz. Entonces me fijo el número que termina en 10, el que esté en la misma década de 20 Hz, el que está en la misma década es 10 Hz. Lo divido por 10 Hz, saco el logaritmo, lo multiplico, saco, perdón, acá no es 20, es directamente es el logaritmo nada más, no 20. Perdón, me voy a, porque creo que acá cometí un pequeño error. No, no va el 20. Acá no va el 20, tachen este 20 acá, es 4 centímetros por el logaritmo de 20 sobre 10. ¿Cuál es la base de esto? Olvidándonos del 20. Fíjense que si acá pongo 100 Hz, acá me va a quedar 100 dividido 10, queda 10. El logaritmo de 10 es 1, multiplicado por 4 me da 4 centímetros, es decir que de 10 centímetros, 10 Hz, de 10 Hz, 100 Hz está a 4 centímetros. Entonces, bárbaro. Lo mismo, 1 kHz de 100 Hz está a 4 centímetros. Ahora yo tengo que poner un punto intermedio. Por eso divido 20 Hz dividido 10 y me da 1,2 centímetros. Recuerden siempre tachar el 20 acá. Y es 1,2 centímetros. Entonces, ¿qué tengo ya hasta ahora? Ubicado la frecuencia del denominador, la frecuencia del numerador y la ganancia de frecuencias medias en dB. Segundo paso, vamos a trazar dos verticales. Hoy tenemos Acá. computadoras. Y esto todo tiene el sustento en base a trazarlo por partes, como lo que está explicado en la teoría que vimos en la clase pasada. Ahora directamente estamos viendo los resultados. Entonces ya tracé dos líneas verticales. Ahora vengo con la ganancia de frecuencias medias y cuando encuentro FP empiezo a bajar 20 dB por década. Uno dice, ¿cómo hago para bajar 20 dB por década? Y bueno, fíjense, acá me fijo una década, que estoy en 100 Hz, vengo a 10 Hz y de la ganancia de frecuencias medias tiro la distancia 20 dB para abajo. Si estos son 5 centímetros, acá tiro 5 centímetros. Y bueno, entonces ya puedo tirar la línea esta. Esta línea sigue. Ahora, bueno, pero nosotros venimos ganancia de frecuencias medias, empezamos a caer 20 dB por década y acá nos encontramos la frecuencia F0. La frecuencia F0 estaba en el numerador. Si lo que está en el denominador cae 20 dB por década, lo que está en el numerador sube 20 dB por década, entonces a partir de este punto se compensa. Básicamente lo que tengo es que queda, cuando tengo F0, fíjense que acá, bueno, lo seguí yo porque estaba tirando la recta nada más. Acá cuando encuentro F0 ya queda horizontal. Entonces, ¿cuál es la receta? Vengo con la ganancia de frecuencias medias, encuentro FP, bajo 20 dB por década, encuentro F0 y quedo estabilizado. Y ya esto es el bode de la transferencia que teníamos acá. Fíjense que es una recetita y no tiene ningún problema. Una verificación para hacer es que, para ver si está bien trazado, es que esta distancia que tengo desde la ganancia de frecuencias medias hasta este punto es 20 veces el logaritmo de F0 sobre Fp, ¿no?
F0 sobre Fp es 20 Hz sobre 100, 0,2. Sacamos el 20 logaritmo de esto y me da menos 14 dB. Acá trazamos menos 14 dB. Y entonces tenemos cuánto vale esta horizontal. ¿De dónde salía esto? Esto no es que sale de nada, sino habíamos visto en la clase pasada, cuando teníamos que el condensador de emisor era un corto, teníamos esta ganancia, que era la ganancia de frecuencias medias. Y cuando el condensador de emisor ya había empezado a actuar y se comportaba como un circuito abierto, teníamos esta ganancia. Esto lo podíamos graficar, entonces fíjense, acá teníamos la ganancia de frecuencias medias, y acá tenemos esta horizontal, habíamos llegado a la conclusión que era la ganancia de frecuencias medias por F0 sobre Fp. Esto está en veces, si lo hacemos en forma logarítmica o en dB, acá es una suma. Como esto es un número negativo, porque F0 es 20 Hz y Fp es 100, quiere decir que el logaritmo de un número menor que 1 es negativo, por eso acá lo que hacemos directamente es la ganancia de frecuencias medias, le restamos F0 en Fp en forma logarítmica. Es lo que hicimos acá. Entonces esto básicamente siempre utilizamos como una verificación. Este término también lo podemos calcular en forma logarítmica, ¿no? Entonces, fíjense, ya calculamos la respuesta en frecuencia de esta etapa, que equivale a esta ecuación. No tiene ninguna complicación, es básicamente conocer la ganancia de frecuencias medias y la frecuencia Fp y F0. Y acá en este punto, recuerden que siempre hacíamos una corrección de 3 dB, quiere decir que en este punto la ganancia de frecuencias medias cae 3 dB. Y por definición, la frecuencia de corte inferior es cuando la ganancia de frecuencias medias cae 3 dB. Entonces, este punto es la frecuencia de corte en baja, porque venimos la ganancia de frecuencias medias y caemos acá 3 dB. Entonces, ya en forma rápida podemos hallar cuál es la respuesta en frecuencia cuando tenemos un condensador de emisor. Ahora vamos a suponer que no tenemos condensador de emisor y tenemos un condensador de base. De vuelta, a frecuencias medias, esto es un corto y el condensador de base también es un corto, por lo tanto esto es la ganancia a frecuencias medias. Ya en la guía de circuitos incrementales y en la teoría lo vimos algún ejemplo, así que no hay ningún problema, lo pueden calcular. Ahora tenemos que ver cuál es la ganancia del módulo de la ganancia cuando interviene el condensador, es decir, cuando las frecuencias son chiquititas, por lo tanto el condensador ya tiene una reactancia, no es un corto. Bien, de vuelta, al martes habíamos llegado a que teníamos esta ecuación, la ganancia de frecuencias medias por F sobre Fb dividido, esto que era el módulo de un número imaginario, bueno, queda la raíz cuadrada de 1 más F sobre Fb al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué era Fb? Era 2pi por el condensador de base por la resistencia que ve a la izquierda más la resistencia que ve a la derecha. La resistencia que ve a la izquierda es Rg. Y la resistencia que ve a la derecha es Rb más todo lo que ve el transistor, lo que tiene lo que veo, la impedancia que tiene el transistor en la base. Esto de vuelta, ya lo habíamos visto en modelo incremental. Cuando vimos este modelo, ¿no? Que teníamos la resistencia de emisor. Entonces, ¿qué hacíamos? Calculábamos ZB, acá, no sé por qué aparece esto. ZB aparecía acá, que era igual a HIE más todo lo que tiene conectado en el emisor multiplicado por HF más 1. Acá, como únicamente tenemos la resistencia de emisor, está multiplicado por HF más 1. Así que recuerden, esto cualquier cosa van a las transparencias de modelo incremental y lo pueden sacar sin ningún problema. Entonces vemos que para un lado va a haber RG y para el otro lado va a haber RB en paralelo con ZB, que es toda la impedancia que vemos hacia adentro de la base. ¿Qué era ZB? Bueno, es RB más en paralelo con HIE más RE multiplicado por HF más 1. Bueno, acá ZB incluí también la resistencia de base.
Bien, entonces ya tenemos la ganancia de frecuencias medias, la calculamos, y acá, sin ningún problema, podemos calcular la frecuencia FB. En el caso que acá tuviéramos varias resistencias conectadas a algún circuito extraño, bueno, hacemos el paralelo y sería todo el paralelo que tenemos acá multiplicado por HF más 1, ¿no? En vez de la resistencia de emisor. Entonces, vamos a calcular el bode, ¿no? Ahora de vuelta tenemos una ganancia de frecuencia 40 dB. Utilicé 40 dB simplemente porque es una ganancia fácil para graficar. Ahora acá la frecuencia FB son 50 Hz. Entonces, graficamos la ganancia de frecuencias medias, nos ponemos en 50 Hz y voy graficando una década por arriba, 500, 5 kHz, por abajo 5 Hz, 0,5 Hz. Podría haber hecho lo mismo, graficar 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz y ubicar el punto, sí, sin ningún problema, pero acá para, digamos, no complicar tanto el bode. Como nada más tenemos una singularidad, así que trazamos así el bode. ¿Qué hacemos después? De vuelta, trazo una vertical por la frecuencia por donde pasa FP. Ahora, ¿qué hacemos? De vuelta, venimos por acá y empezamos a caer 20 dB por década. ¿Qué hago? Me fijo una década por debajo, 5 Hz, y caigo 20 dB. Desde 40 dB les resto 20 dB, quiere decir que acá este punto es 20 dB. Y trazo esta línea, la sigo trazando. ¿Y acá qué pasa? No tengo ninguna otra singularidad, no tengo nada, ni un F0, ni un FP, ni nada. Entonces acá la línea sigue cayendo. Entonces lo que voy a tener es esto. Vengo la ganancia de frecuencias medias y acá cae 20 dB por década. Acá recuerden que siempre tenemos una corrección de 3 dB. Entonces lo que tengo es la corrección de 3 dB y acá tenemos la frecuencia de corte en baja. Venimos con ganancia de frecuencias medias y acá empieza a caer 3 dB. Así que se aplican estos tipos de recetas, no van a tener ningún problema. Bien, ¿qué pasa ahora cuando tengo el condensador de colector? Bueno, es exactamente igual que la resistencia que el condensador de base. Para frecuencias medias, de vuelta, esto es un corto y el condensador de colector es un corto. Así que tengo este circuito. Calculo la ganancia de frecuencias medias, no hay ningún problema. Es muy parecida a la que vimos del condensador de base, nada más que el condensador de base no tenía RL. Bien, ahora tengo que calcular el módulo de la ganancia de tensión, que varía con la frecuencia, entonces ya interviene el condensador de colector. La ecuación es igual que la de base, nada más que acá puse FC para decir que es el condensador de colector. Acá es más simple todavía, porque tengo resistencia izquierda y resistencia derecha. Resistencia izquierda es RC y resistencia derecha es RL. El bode no lo trazo porque es exactamente igual que el que vimos para base, nada más que en vez de poner FB pongo acá FC y listo. Ahora vamos a ver cómo trazo un bode un poquitito más complicado. Uno dice, no vamos a considerar interacción de condensadores, ya lo vimos en la clase pasada, vimos cómo se calculaban. Ahora vamos a ver nada más cómo trazo el bode. Vamos a decir de vuelta, ganancia frecuencia media 40 dB, F0 20 Hz, la frecuencia que tengamos acá arriba. Vamos a empezar F0 20 Hz, la frecuencia FP, todo el condensador de emisor 100 Hz, y la frecuencia FC del condensador de colector 1 Hz. ¿Cómo queda la ecuación de la ganancia de tensión, el módulo? Bueno, esta parte es la que corresponde al condensador de emisor y esta parte es la que corresponde al condensador de colector. Acá, bueno, están las frecuencias y lo que vamos a hacer es trazarlos. Entonces, de vuelta, ¿qué hacemos? Trazo una horizontal en la ganancia de frecuencias media, pongo la frecuencia FP, 100 Hz, la frecuencia C0, 20 Hz, ya habíamos visto que era 1,2 centímetros, lo vimos con el condensador de emisor. Acá pongo FC, 1 Hz. Acá simplemente pongo estos valores porque es fácil ponerlo, ¿no? Pero acá puede tener cualquier valor FC. Inclusive FC puede ser
aunque es raro, sea mayor que la frecuencia FP. No habría ningún problema. Bien, ¿qué hago ahora? Trazo las verticales. Y de vuelta, ¿qué hago? Empiezo a venir hacia atrás desde las frecuencias medias hacia que encuentro FP. Encuentro FP y caigo 20 dB por década hasta que encuentro F0. Acá lo encuentro, F0. ¿Qué hago? Acá empiezo a estabilizar. Entonces estabiliza. Entonces venía, caigo 20 dB por década, encuentro F0, estabiliza, pero acá de vuelta encuentro FC. FC está en el denominador, así que tiene que caer 20 dB por década. Y bien, entonces empieza a caer 20 dB por década, y de vuelta, acá vamos a tener una corrección de 3 dB para abajo, acá una corrección de 3 dB para arriba, y acá una corrección de 3 dB para abajo. Por lo tanto, esta es la frecuencia de corte en baja. Venimos a ganancia media, y acá viene la frecuencia de corte en baja. Con esto ya pueden básicamente trazar cualquier bode, ¿no? Chicos, consultas, a ver, de lo que quedó de la clase pasada, de lo de esta clase, díganme las consultas que tienen. ¿Me siguieron? Sí, profe, se entendía bastante bien. Bueno, creo, Claudio, ¿estás Claudio? Sí. Sí, acá estoy. Quedaron con Lucas a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, Lucas no pudo hoy porque justo le tocó la segunda dosis de la vacuna, así que avisó que no podía. Está bien, bueno. Así. ¿Vos le vas a explicar un poco bode? Sí, empezar con la parte de simulación que les puede servir para cotejar lo que hacen en papel y lápiz. Está bien, ¿querés comenzar ahora en vez de las 6? No sé, yo te dejo... empiezo ahora. Sí. Yo dejo de compartir pantalla, así podés compartir vos. Dale. No te vayas porque entraste vos y entro yo, sino en el momento que no yo me dejás afuera. Soy el dueño de la pelota. Sí. Bueno, ahí dejé, ahí podés vos tomar los mandos vos. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha, profe. Disculpa, Claudio, antes que mañana tienen la práctica de laboratorio, ¿no? Quedamos a las 3 de la tarde. Sí, con Lucas se comunicaron ya, ¿no? Sí, ahí nos avisó, nos dijo que a las 3 de la tarde teníamos un grupo y a partir de las 4:30 iba otro. Perfecto, bueno. Ya todos están avisados, presentaron la declaración jurada. Mañana yo también voy a estar, así que bueno, nos veremos mañana. Sí, bueno, era eso. Bárbaro. Bueno, la idea es seguir lo que ya les pasó Leonardo ya les explicó Leonardo en la teoría. A ver cómo se comparte. Bueno. Ahí, creo que sí. Bueno, ahí lo ven, el espacio. Vamos a empezar con un circuito, más bien sería de teoría de redes, para que vean cómo se puede trabajar con el tema de la respuesta en frecuencia. O sea, tenemos un circuito, tenemos una fuente senoidal en el tiempo y que desde el punto de vista de un fasor sería una alterna de un vol pico. Tenemos dos resistencias y un capacitor. O sea, las dos resistencias están separadas a través de ese capacitor. Entonces, la idea es sacar la transferencia, la alterna, digamos, entre el punto 2, que sería como nuestra salida, y la entrada, que sería la fuente de entrada. Y hacer una respuesta en frecuencia, o sea, ver cómo se comporta esa transferencia en función de que varía la frecuencia. Un capacitor
no deja pasar la continua. O sea, a frecuencia cero, esto estaría totalmente bloqueado, ¿sí? El capacitor bloquea la continua. Y a medida que aumenta la frecuencia, la empieza a dejar a pasar cada vez más. Recuerdan que la reactancia capacitiva, que era el equivalente a la resistencia, pero desde el punto de vista de la frecuencia de un capacitor, se mide en ohms, la reactancia, igual que una resistencia. Pero bueno, pero tiene módulo y tiene fase, porque es un número complejo. Complejo en realidad es un imaginario puro. J o I sobre WC. ¿Recuerdan? Era 1 sobre WC. W es 2pi por F. F es la frecuencia en Hertz, W es la frecuencia angular, se llama. Es en radianes sobre segundo. Cuando ustedes hablan de una onda senoidal, por ejemplo, la onda senoidal es el valor de la amplitud, por ejemplo, un volt, por el seno de WT, más una fase. W por T. ¿Sí? W por T da un ángulo, porque el seno tiene que ser el seno de un ángulo. Entonces, W por T, W es lo que se llama la velocidad angular o la frecuencia angular. Y velocidad sería en física, acá sería una frecuencia, sería la variación de los radianes por segundo. W se mide en radianes sobre segundo. Pero nosotros en la parte física, en forma temporal, tratamos con la frecuencia, que está relacionada nada más que por la constante 2pi. 2πf es veces o por segundo. O sea, sería el hertz, la unidad en hertz es 1 sobre segundo. El hertz equivale a 1 sobre segundo. Y esto sería una onda senoidal de 1 kilohertz, o sea, 1000 hertz. Bueno, a medida que aumenta la frecuencia, la reactancia del capacitor disminuye, porque está en el denominador, es 1 sobre 2πf por C. Ese es el valor de el valor absoluto de la reactancia. Como W o F están en el denominador, a medida que aumenta la frecuencia, ese valor disminuye. Es infinito, o sea, está bloqueado en la continua cuando la frecuencia es 0, y tiende a 0 la reactancia cuando la frecuencia tiende a infinito. Entonces, los dos extremos de un capacitor sería cuando no actúa, está totalmente bloqueado. ¿Sí? Es como un circuito abierto, cuando la frecuencia es muy baja. Cuando la frecuencia es muy alta, es lo contrario, es un cortocircuito, es un cable. ¿Por qué? Porque la reactancia se considera 0. Y en el medio, bueno, tiene un valor, que es como lo que se llama la respuesta en frecuencia. O sea, tiene los dos extremos, el extremo superior de frecuencia, donde el capacitor se comporta como un cortocircuito, un cable, y en el extremo inferior de frecuencia, donde el capacitor se comporta como un circuito abierto. O sea, una impedancia infinita o resistencia infinita. ¿Y cuándo decidimos eso? Bueno, eso se decide porque es un concepto relativo, impedancia muy alta o impedancia muy baja. Se define con lo que tiene cerca, digamos, lo que tiene, en este caso, en este circuito serie, hay que compararlo con lo que tiene en serie. Entonces, ¿cuándo consideramos que el capacitor es un cortocircuito? Cuando su reactancia es mucho menor que la resistencia que tiene en serie, o sea, en este caso 1100 ohms. Entonces, bueno, cuando es mucho menor que 1100 ohms, por ejemplo, 100 veces, se podría decir que ya lo podemos considerar casi como un corto y lo despreciamos. ¿Y cuándo es un circuito abierto? Como está en serie, es cuando es mucho más grande, o sea, por ejemplo, 10 veces más, o 100 veces más, que el valor que tiene en serie. Ese es un concepto relativo de despreciar porque es un circuito abierto o despreciar porque es un cortocircuito. Tiene que ver con, hay que relacionarlo con lo que tiene, con lo que se compara, digamos, ¿no? ¿Sí? Porque un ohm podría ser un cortocircuito acá. Frente a 1100 ohm, si esto tiene un ohm, se lo podríamos considerar prácticamente despreciable. Pero si lo que tiene en serie son dos resistencias de un ohm, ese ohm ya no es despreciable. Entonces, en ese caso, no es un cortocircuito. ¿Sí? Por eso es un concepto relativo. Entonces, acá podemos ver dos comportamientos extremos, digamos. ¿Sí? A frecuencias muy bajas, cuando la reactancia del capacitor es un circuito abierto, no hay transferencia, o sea, da 0 la transferencia. No hay transferencia entre la salida y la entrada porque está abierto. Entonces, cualquier cosa que pase acá a la entrada no la vemos a la salida. Es un circuito, no hay transferencia y la ganancia es 0. Eso es a frecuencias bajas, muy bajas o bajas. A frecuencias muy altas tenemos el otro extremo de variación. El otro extremo de variación de la reactancia es cuando la frecuencia es muy alta. Cuando la frecuencia es muy alta, esto es un cortocircuito. Si esto es un cable, ¿qué tenemos acá?
una transferencia dada por el divisor de resistencias entre R2 y R1. Se puede hacer el cálculo, van a ver que da esto, R2 sobre R1 más R2. B2 sobre B1 cuando cuando el capacitor es un corto. Y en el medio está la respuesta en frecuencia, que son estos términos matemáticos, que son números complejos. JF sobre FP sobre 1 más JF sobre FP. Después en la teoría, o cuando lo vean en redes, van a ver que esta es la transferencia de este tipo de... cuando el capacitor está en serie con el camino de la señal. ¿Sí? Produce lo que se llama un 0 en 0. ¿Por qué? Porque en frecuencia 0 esto bloquea el pasaje de la señal. Por eso hay un 0, porque anula y está en el denominador. Cuando F vale 0, este término da 0. Se anula. En cambio, cuando F, la frecuencia, tiende a infinito, digamos, si queremos verlo así, o es muy alta, ¿qué ocurre con el término 1 más JF sobre FP? Este término se hace mucho mayor que el 1, por lo tanto, podríamos considerarlo prácticamente que es un número imaginario puro. Si la parte imaginaria es mucho mayor que la real, podemos despreciar la parte real. Y en este caso se nos simplifican los dos términos y nos queda lo que habíamos dicho. La transferencia a frecuencias muy altas, R2 sobre R1 más R2. Entonces, esta es la transferencia matemática de un circuito con este formato. Después lo van a ver cómo desarrollarlo, está en el apéndice que les dejó Leonardo, está desarrollado. Y bueno, y después lo van a profundizar cuando lo vean en teoría de redes. Nosotros por ahora, como dijo Leonardo, se lo damos como una formulita, ¿sí? Después lo demostraremos. Y el parámetro FP es este que está acá. Sería la frecuencia que se llama polo, la frecuencia donde empieza a actuar la respuesta en frecuencia. Y es 1 sobre 2pi, el valor de la capacidad, y por las resistencias que tiene cortocircuitando la fuente, es la resistencia que ve este capacitor hacia un lado y en otro, es la suma de las dos resistencias. 2pi C1, acá puse pi, pero es el número pi, R1 más R2. En este caso da 144,7 Hz. Por los valores, ¿no? Entonces, una manera de analizar la respuesta en frecuencia es la orden de simulación denominada análisis de alterna. Bien, acá ya lo hemos visto en algunas otras simulaciones. Pueden hacerlo por décadas para poder hacer el gráfico que les enseñó Leonardo, o sea, un gráfico logarítmico. Si no, se podría hacer lineal también. Pero nosotros, este tipo de respuesta en frecuencia se suele ver con una escala logarítmica en el eje de frecuencias y en el eje de amplitudes se pone en dB, en decibeles. 20 dB, 20 veces el logaritmo del módulo de la transferencia. El módulo es el valor absoluto, ¿no? Recuerden que es un número complejo con módulo y fase. También se suele graficar, nosotros no lo hacemos en esta materia para no complicar, pero también en realidad se grafican las dos cosas, el módulo y la fase. Porque es un número complejo, tiene módulo y tiene fase. Entonces, en la opción de análisis de alterna, lo vamos a hacer por décadas. En este caso vamos a poner 500 puntos por década para dar una buena resolución, podemos darle más o menos. Y vamos a hacer un análisis desde la frecuencia de 10 Hz hasta una frecuencia de 10 kHz. Podríamos haberlo ampliado, cambiado, eso uno lo elige. Por los valores que tenemos con esta elección de rango de frecuencias nos va a alcanzar para tener una idea de cómo funciona. Sí, acá le puse una onda senoidal, pero en este caso no era necesario porque no vamos a hacer análisis en el tiempo. Podríamos hacerlo. Pero en este caso vamos a hacer solo el análisis de alterna, entonces lo vamos a considerar como una fuente de alterna de 1 volt y 0 de fase. ¿Eso para qué lo hacemos? Eso se los había explicado la otra vez. Porque como hacemos la relación entre B2 y B1, si B1 vale 1, el valor en volt en B2 es la transferencia. ¿Sí? Porque B2 dividido 1. Entonces, sacamos la transferencia en forma directa sin tener que hacer una relación de dos tensiones. Simulamos.
y vemos el punto de salida, que es B2. Ponemos la punta de prueba y ahí vemos la forma que le habíamos dicho. ¿Sí? Que Leonardo les explicó. A frecuencias muy altas se convierte en una ganancia constante, ¿sí? Y que debería valer R2 sobre R1 más R2. Habíamos dicho, a la frecuencia muy alta, el término JF sobre FP predomina sobre el 1, se simplifican y tiende a R2 sobre R1 más R2. Un valor real con fase 0, ¿sí? Porque es real puro, así que es fase 0. Y vemos cuánto daría el valor de R2 sobre R1 más R2. Hacemos la cuenta. Fíjense, R2 es 100 y R1 más R2 es 1100, así que dividido 1100. Da 0,090. Eso es en veces, pero si lo tenemos que calcular en dB, recuerda, es 20 veces el logaritmo del valor de la transferencia. Así que sacamos el logaritmo de esto, que va a dar negativo porque es menor que 1, por 20. 20 logaritmo de eso nos da menos 20,83 decibeles dB. Está negativo porque es menor que 1. Recordamos el valor, menos 20,83, o lo dejamos ahí. Si vamos al cursor, bueno, se me borró la calculadora. El cursor lo llevamos a la frecuencia más alta posible. Y fíjense, me da menos 20,83 dB. O sea, el valor que habíamos calculado. ¿Sí? Es el mismo valor. Un poco muy parecido a lo que tenemos ahí. ¿Sí? Así que vemos que a frecuencias muy altas, esto se comporta como lo predice la transferencia. A partir de cierta frecuencia, que en este caso es la frecuencia FP, ¿sí? Esto es un diagrama, recuerden que esto es el diagrama de Bode que les enseñó Leonardo, lo que hacía era un diagrama asintótico, ¿no? En realidad, ¿cómo es? Uy, ¿qué pasó? Se me sumó alguna otra curva, así que lo vamos a ver. ¿Sí? Leonardo lo que les había dicho era que, ¿qué se hacía? Se trazaba una línea horizontal en el valor de la ganancia a frecuencias muy altas y se trazaba sobre el polo. Cuando llegaba al punto del polo se hacía una pendiente de 20 dB por década. Ese sería un diagrama asintótico, ¿sí? Que es su aproximado. Esta es la curva real, digamos, la curva matemática, no es la asintótica. Pero en los extremos se comporta como la asintótica. Esta, si uno lo mide, está pendiente de 20 dB por década. Y se ve, porque fíjense, bueno, sí, 20 dB por década. Tenemos que hacer la cuenta, pero vamos a ver que es 20 dB por década. Y el punto donde se mide, ahora lo midan, lo medimos, el punto donde se mide lo que se llama la frecuencia de corte, que sería el FP, es 3 dB por debajo del valor a frecuencias altas, en este caso frecuencias medias. Entonces con un cursor, el cursor 1, vamos hasta el extremo, que dijimos que era 20,83 menos 20,83 dB, con el cursor 2 vamos hasta menos 23, perdón, 3 dB. La diferencia tiene que ser 3 dB. Ahí está, 3 dB. Ahí está, menos, fíjese, en el cursor de abajo está la diferencia. Entre menos 20 y menos 23 da menos 3 dB. 3 dB por debajo del valor de la ganancia a frecuencias altas, se produce lo que se llama la FP, que es la frecuencia de corte, y fíjense que el número es 144,7, como más lo habíamos calculado. 144,7. ¿Lo ven? Entonces, en el gráfico asintótico lo que hacemos es
a la frecuencia de 144, que es esta de acá, deberíamos trazar una línea. Fíjense, está aproximadamente... Bueno, no puedo graficar, pero si ustedes hacen una recta, trazan una recta entre este punto y este, van a ver que es una recta de 20 dB por década. ¿Sí? A ver si lo puedo graficar a esto. Creo que se puede graficar. ¿Cómo? Ahí. ¿Lo ven? Ahí sería el gráfico asintótico de Bode. Bueno, ahí no, perdón, ahí me confundí. Empecemos a... Tenemos que tirarlo así. Supongamos que ahí fuera 144 aproximadamente. Así sería el gráfico. ¿Se ve? La línea esa que tracé, ¿la pueden ver? Ah, no. Bueno, ahí vi que me dijeron que sí. Bueno, entonces fíjense, este sería el diagrama asintótico. Trazan la línea de la ganancia de frecuencias altas. Cuando llegan a FP, trazan 20 dB por década una curva. Entonces, fíjense, en los extremos coincide. Hay una parte donde hay un pequeño error, pero ese error, el máximo error es 3 dB y es en esta frecuencia. En todo el resto es menor el error. Se suele aceptar eso como un error que se puede tolerar. Fíjense que la fase, que nosotros no la graficamos, pero se puede ver a dónde tiende. A frecuencias altas tiende a 0 la fase, porque solo está el divisor de resistencia. Y a frecuencias altas tiende a 90, porque, bueno, es el desfasaje de un capacitor puro. Porque cuando el capacitor es mucho más la parte reactiva, o sea, la parte imaginaria es mucho mayor que la parte real, al revés, cuando la parte frente al 1 es mucho menor, ¿qué pasa? Esta parte es real pura, pero esta sigue siendo imaginaria. Por más chica que sea, sigue siendo imaginaria. Por lo tanto, esto tiene un desfasaje de 90 grados. Pues solo actúa JF sobre FP. ¿Sí? Sería como imaginario puro. Cuando esto F sobre FP es mucho menor que 1. Pero F sobre FP es mucho menor que 1, en esta suma predomina la parte real, pero en toda la ecuación predomina la parte de arriba y esto da 90 grados de desfasaje. Recuerden, estos son números complejos, ustedes saben cómo trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Están siguiendo? Sí, profe. Bueno. Una duda. Sí. La cantidad de cambios que tenés de polos y ceros, ¿por ahora los tomamos como que vienen por fórmula? ¿O cómo sabemos? Y si hubiera más, por ejemplo, suponete que hubiera otro término más acá, que sea JF sobre F, una FP2 y otra J sobre F. Bueno, lo que tenés que hacer es conjugar los gráficos. Y ahora se lo vamos a ir explicando cómo se hace eso. O sea, cada término de estos en el denominador suma 20 dB por década. Una pendiente por 20 dB por década a partir del... O sea, lo que se hace es en forma individual, cada uno de estos términos se lo dibuja, ¿sí? Se lo dibuja en forma individual, eso es para hacerlo usted a mano, ¿no? Se lo dibuja en forma individual y el gráfico logarítmico lo que tiene, y en dB lo que tiene es que uno suma. ¿Sí? Cuando uno multiplica, está sumando porque es logarítmico.
Entonces, la multiplicación de dos términos, o división, bueno, depende del signo, hace que uno los dibujos los pueda sumar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en el eje en el eje vertical es 20 logaritmo. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera dos términos de estos iguales, por ejemplo, por decir algo, tuviera dos dibujos de estos iguales, la suma de los dos es el resultado final. Si la multiplicación de los dos es la suma de los gráficos. ¿Se entiende? Porque es logaritmo. El logaritmo de la multiplicación es igual a la suma de los logaritmos en forma individual. ¿Sí? Y esos términos, ¿por Entonces qué? eso tiene de ventaja también el gráfico logarítmico. Cada uno de los términos estos los puedo dibujar en forma individual y después los combino con sumas y restas en función de que estén en el numerador o el denominador. ¿Y de dónde salen esos términos? Este sería un caso. Otro caso, otra transferencia, que sería esta. Bueno, por ahora créanos que esto es la transferencia si uno la desarrolla. Tenemos un 0, pero ya no en 0, sino con un valor que le llamamos F0 y un polo en FP. Se puede mostrar, también lo vamos a ver después, lo van a ver entre redes, y está en el anexo que les dejó Leonardo, que el 0 es la frecuencia donde están estas resistencias de este capacitor, o sea, es 1 sobre 2pi según R1, en este caso da 159 Hz. Y el polo está la frecuencia del paralelo de R1. 1 sobre 2pi C1, R1 en paralelo con R2. Eso, bueno, pues hay que demostrarlo. Pero conceptualmente, esta es la transferencia, pero conceptualmente, ¿qué pasa en este circuito? Hagamos el mismo análisis que habíamos hecho en el otro. Pongámonos en los dos extremos de variación de frecuencia. Supongamos empecemos con frecuencia muy baja. Frecuencia muy baja, ¿qué va a pasar? Decíamos que a frecuencia muy baja el capacitor se comportaba como un circuito abierto, como que no estaba. ¿Sí? Si esto no está, la transferencia entre la salida y la entrada es R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Es R2 sobre R1 más R2. O sea, va a haber una transferencia plana a frecuencias bajas. Después va a empezar a cambiar cuando el capacitor empiece a interactuar. Ya no va a ser plana. Pero ¿qué pasa a frecuencias altísimas, muy altas? A frecuencias muy altas, el capacitor se cortocircuita la resistencia R1. Como si no estuviera R1 y que hubiera un cable y nada más. Y en ese caso, ¿cuánto vale la transferencia? B1 estaría directamente aplicada a B2. Por lo tanto, la transferencia sería 1. Ganaría 1. ¿Sí? A frecuencias muy altas gana 1. A frecuencias muy bajas gana menos que 1. R2 sobre R1 más R2. Son plana a alta frecuencia y plana a baja frecuencia. En el medio hay un cambio. Pero son planas de distinto valor. Entonces en el medio tiene que pasar algo. Lo que pasa es la interacción de estos términos imaginarios. Entonces, si lo calculamos, dijimos que la ganancia a frecuencias muy bajas será R2 sobre R1 más R2. ¿Y qué es el divisor resistivo? Que ustedes ya habían visto varias veces. Calculémoslo cuánto vale. 50 ohm dividido 1050, ¿sí? Que es la suma de 1K a 50. Eso. Si lo hacemos en dB, logaritmo por 20. Menos 26,44. Menos 26,44. Vamos acá.
Pongámoslo por acá. Podemos decir que esto es ganancia, frecuencias muy baja. Y a frecuencias muy altas dijimos que ganaba 1. ¿Sí? O sea, 0 dB. ¿Sí? Porque 1, logaritmo de 1 es 0, por 20 es 0. 0 dB es la ganancia. No puedo escribir. ¿Sí? Y de nuevo hacemos el análisis del termo. Vamos a salida y vemos que esta la fase es la curva llena, ¿no? La otra es la fase. El módulo es la curva llena y la punteada es la fase. Fíjense, a frecuencias muy altas gana prácticamente 0 dB. 0 dB, que es lo que habíamos dicho. 0 dB es 1, ganancia 1. Y a frecuencias muy bajas se estabiliza y da menos 26. Bueno, hay que poner el cursor, pero seguro que va a andar por ahí. A frecuencias muy bajas, damos el cursor y gana menos 26,42. Bueno, acá dice 44, es 43 en realidad. Así que bueno, si seguimos bajando de frecuencia, vamos a llegar a 26,44. Así que fíjense, a frecuencias muy altas se estabiliza en 0 dB, a frecuencias muy bajas se estabiliza en menos 26,44. En el medio está la respuesta del 0 y el polo. Si ustedes calculan el 0, que está en 159, y el polo, que está en 3342, fíjense, más o menos lo vemos a ojo. 3342 está por acá, aproximadamente. Por acá empezaría a actuar el polo, 20 dB por década, y acá en 100 y pico empieza a actuar el 0 y se estabiliza. Tendríamos una curva así a grandes rasgos, pues lo van a ver bien, o lo vieron bien en la teoría. A grandes rasgos tendríamos... ¿Dónde estaba esto? Me lo perdí. Bueno, no lo encuentro. A ver. Edit. No, Pro. Ahí está. Sería estabiliza. Acá estaría aproximadamente el 0. Acá 20 dB por década, aproximadamente estaría el polo. Y acá estaría la otra estabilización a alta frecuencia. Entonces el diagrama asintótico sería una cosa así. Vengo a 0 dB, 20, cuando llego al polo, 20 dB por década, cuando llego al 0 se estabiliza otra vez y se estabiliza en menos 26,44. Ese sería el gráfico asintótico, el gráfico real es este que está acá. Y la fase, bueno, nosotros no la graficamos, pero el concepto también lo podemos ver. En los dos casos tiende a 0 grado el desfasaje. A frecuencias muy altas porque es un cable y a frecuencias muy altas porque es un divisor de resistencia. Siempre la fase tiende a 0. En el medio tiende a aumentar hasta que vuelve a caer. Por eso tiene una curva que en principio sube por el 0 y después debido al polo tiende a caer y al final se compensan las dos. La idea es que estos problemas de la guía los vayan resolviendo con el método manual, el método gráfico explicado en teoría, y lo pueden verificar con el cálculo o la simulación. Por ejemplo, la guía, perdón, a ver si la tengo la guía.
de baja frecuencia. No. Este ejemplo, por ejemplo, es un transistor. Entro por base, salgo por colector. Obviamente está polarizado la continua, 20 volt y la continua de base. Hay un capacitor en el emisor. Hay una resistencia de emisor, resistencia de base y una resistencia de colector. Recuerden que cuando armamos el circuito de alterna, ¿qué hacemos? Cortocircuitamos la fuente de continua, la mandamos más. Cortocircuitamos esta fuente de continua, la mandamos más. Queda la de alterna, obviamente, porque es el análisis de alterna. Queda RB, queda RC a masa, queda RE y CE, y en el medio acá tenemos un modelo de transistor. Tenemos el HIE, acá en serie, y acá un generador de corriente que vale HFE por I de base. Ese era el modelo incremental del transistor bipolar. Entonces, nosotros armamos el circuito, lo rearmamos en alterna. Fíjense, la continua la mandamos a masa, tenemos la resistencia RC que era un K, la resistencia RE que era un K, el capacitor de emisor que era 6 microfaradios, la RB que era 2K, poníamos la fuente de alterna que era la que estaba, y después hacíamos el modelo del transistor con un HIE, que era 1,5K en este caso, y una fuente de corriente controlada por corriente que está controlada por la fuente B2 y el beta o el HFE sería 250, perdón, el HFE sería 250, y recuerden que poníamos esta B2 para censar la corriente, que le poníamos un valor 0. O sea, la corriente de base circula por B2 y se ve multiplicada 250 veces con este sentido en la corriente colector. Entonces armamos el circuitito y lo podemos verificar. Esta es la salida. También hacemos un barrido de frecuencia, 500 puntos por década, entre 1 Hz y 100 kHz. Simulamos. Antes de ver el resultado, analicemos qué debería pasar. A frecuencias muy altas, ¿qué pasaría? A frecuencias muy altas, el capacitor estaría cortocircuitado, ¿sí? Por lo tanto, la ganancia estaría más al emisor y la ganancia sería máxima. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, eso era menos HFE, después verifíquenlo, pero era menos HFE por la resistencia del colector dividido la resistencia que se veía en la base. En este caso era 2K más un K5. Después verifíquenlo, pero la cuenta que les daría a frecuencias muy altas con el capacitor C cortocircuitado sería 250, que es el HFE, por la resistencia de RC, que es un K, bueno, por 1, lo ponemos en K, dividido la resistencia de la base, que en este caso, como el emisor está a masa, solo ve RB y HIE, sería 2K más un K5, serían 3K5, dividido 3.5, es igual a 71,43. Ese sería el módulo. En realidad, recuerden que ganaba menos por había una inversión de fase, ganaba menos 71,43. Como estamos sacando el módulo, estamos graficando el módulo, no le ponemos el signo negativo, le sacamos el logaritmo y lo multiplicamos por 20 y lo vemos en dB. Es 37,08 dB. Eso sería frecuencias muy altas. ¿Sí? ¿Hice bien la cuenta? Creo que sí. 37, vamos a verificarlo. Hicimos la corrida, vemos la salida, y nos da que a frecuencias muy altas se estabiliza y anda por ese orden, ¿no? Fíjense que da 37,073 dB, que creo que era más o menos lo que yo le he dado. Sí, 37,077. Bueno, anda por ahí. ¿Sí? Está como muy poco error. Así que a frecuencias muy altas gana eso. ¿Y qué pasa a frecuencias muy bajas? ¿O qué debería pasar? A frecuencias muy bajas, ¿qué ocurre? El capacitor es un circuito abierto. Entonces hay una resistencia de emisor. Y recuerden que, si ustedes recuerdan la guía del modelo incremental, cuando en este tipo de configuración la resistencia de emisor no estaba cortocircuitada, bajaba mucho la ganancia.
De hecho, en este caso baja prácticamente a 1 la ganancia. ¿Sí? Hagan la cuenta, pero van a ver que le da muy, muy baja, pero se estabiliza en un valor constante, pero muy bajo. De hecho, menor que 1. 0,9 aproximadamente. Después verifíquenlo para ver que da 0,9 aproximadamente. Pero bueno, si ustedes ven a frecuencias muy bajas, se estabiliza en un valor de prácticamente 0 dB, o sea, porque gana 1. En realidad es un poquitito menos que 1. Si se meten bien en el cursor van a ver que da eso. Si bajamos, menos 147, o sea, mili dB, o sea, menos 0,15 dB, menos 147,9 mili dB. Y fíjense que la fase, que aunque ya les digo que no la vamos a calcular, también nos da menos 180 prácticamente, que está bien, o sea, 180, que sería el menos 1, a frecuencia muy alta, y también vale lo mismo a frecuencia muy baja. Cuando no depende del capacitor, la fase es 180, que es lo que sabemos que ocurre entre base y colector. Hay una rotación de fase de 180 grados. O sea, por eso es el signo medio. ¿Preguntas? ¿Me pudieron seguir? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí. Yo por ahí tengo mal el audio. ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Lo que pasa es que tenía mal el auricular, que no lo tenía bien conectado. Bueno, alguno me hizo, capaz que me hizo una pregunta en el camino y ni le escuché. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Pudieron seguirlo? Sí. Bueno, esto les sirve, ya les digo, para verificar. Y después en el trabajo que tienen que hacer también les va a servir, porque es un... O sea, les pedimos también que hagan la simulación, ¿sí? Además del cálculo, el diseño y la simulación. Ok. ¿Dudas de otro, por ahí no de esta parte, o si también de esta parte, pero si no de la guía o de la todavía recién empieza? A ver. Ahí me preguntan, por más que fluctúe la onda del fasor, la respuesta siempre tiene la misma forma. No entiendo la pregunta, a ver, desarrollámela un poco más. ¿Podés hablar? A ver, te lo vuelvo a poner. Acá, por ejemplo, sí. Sí, esto sería el módulo y fase, digamos. El fasor es otra cosa, ¿no? O sea, en esta zona está plano, ¿sí? En realidad no es totalmente plano. Uno la considera plana, ¿sí? Pero bueno, es bastante plano y sin embargo la fase todavía no llegó a eso decís, todavía no llegó a su estabilización. Claro, si uno amplía el rango de barrido, en vez de poner 1 Hz, vamos a poner punto 1 Hz, y en vez de poner 100 kHz, le ponemos 1000 kHz, o sea, aumentamos 2 décadas, una para cada lado, ¿sí? Y lo simulamos, fíjate que se estabilizó más. Acá se recontra estabilizó la amplitud y ya la fase prácticamente está estabilizada en menos 180, en 180. Lo mismo pasa a frecuencias bajas. Se te estabiliza la ganancia y la fase también se te estabiliza, ¿sí?
En el medio varía un poquito, acá está variando, sin embargo todavía la podés considerar constante la amplitud. Te empieza a cambiar un poco la fase en esta parte, pero todavía la amplitud te la podés considerar bastante constante. Sí, hay una zona donde te varía la fase y no te varía tanto la amplitud. ¿Eso preguntabas? Sí. ¿Cómo? Y está más o menos en la mitad. La mitad no, bueno, debe ser no, porque si en realidad, bueno, hay que hacer la cuenta, pero entiendo que si son solamente dos polos, un polo y un cero está en la media geométrica, me parece. Habría que hacer la cuenta, no en la media aritmética, sino en la raíz cuadrada de... Bueno, hay que hacer la cuenta. Pero el máximo es una cuestión matemática, hay que encontrarlo. ¿Sí? No está en el medio, ¿no? No está exactamente en el medio. A ver, no está exactamente. Además, ¿qué llamas el medio, no? En el medio no está seguro. Por ahí en el gráfico sí, porque es un gráfico logarítmico. Sí, en el gráfico va a estar en el medio, pero en el medio con una escala logarítmica, que no es lo mismo que en el medio verdadero de entre 10 Hz y ponerle entre 10 Hz y 10 kHz. ¿Entendés? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. y hay una doble caída ahí como vimos en teoría. La ¿Cómo? doble caída. Bueno, por ejemplo, del caso anterior, el caso primero, por ejemplo. A ver. En este, por ejemplo, que hubiera una doble caída. Lo que pasa es que no es tan fácil implementar un circuito que lo haga así. Matemáticamente es fácil ponerle dos cosas, pero después en el circuito no es tan fácil. A ver, déjame pensar. Bueno, vamos a hacer... Voy a hacer un truco. Quiero que entiendan lo que voy a hacer. Supongamos, si yo pongo... Es como que voy a hacer circuitos en cascada que estén separados. Porque si yo pongo un capacitor acá, si yo pongo otra rama, RC, acá, ¿sí? Supongan que quiero hacer esto. ¿Sí? Supongo otra rama así que están sin separarlas. Yo pusiera una cosa así. El efecto va a ocurrir, pero ya no es tan fácil. Hay que hacer una transferencia mucho más complicada. No es tan fácil. No van a lograr una transferencia separada. Salvo que sean muy diferentes los valores de R y de C. ¿Se entiende? Porque ustedes hacen mallas ahí, les va a quedar una ecuación cuadrática. Va a ser más complicado si ustedes lo desarrollan, aún en números complejos. Entonces, para que me queden separados los polos, hay que hacer un truquito. No sé si por ahí les complico la vida, pero bueno, lo hacemos y de última, después cuando sepan un poco más de la parte de la teoría de redes, por ahí lo reproduce. ¿Qué hago? Le pongo. ¿Qué es esto? Esto es una fuente de tensión controlada por tensión. ¿Sí? Básicamente, ¿qué hago? Copio. Esto conecta, pero no carga, digamos. Tiene como una impedancia infinita. Entonces yo conecto esto acá y censo esa tensión. Y la reproduzco acá el número que yo quiero. Por ejemplo, 10 veces. Yo le pongo de ganancia 10, me saca 10 veces
me hace 10 veces el valor de esta tensión, pero sin cargarlo al circuito. O sea, no hay resistencia, la resistencia es infinita. ¿Entiende lo que hace ahí? Yo le puse 10, pero le puedo poner 1. ¿Qué significa que 1? Es como que una réplica de esa tensión, pero sin cargarla. Entonces tengo como 2 etapas separadas que están en cascada. ¿Se entendió esto que estoy haciendo? ¿Sí? ¿O no? Y replico el mismo circuito. Pónganse acá, le pongo un K. Acá le pongo los 100 ohm. Y acá le pongo un microfarad. Un microfarad. Hago acá dos circuitos iguales en cascada. Esto me los separó uno del otro para que no cargue un circuito al otro. Porque si ustedes lo ponen directo no es la misma transferencia. No es la misma transferencia, porque tienen que hacer el paralelo del 100 ohm con todo lo que veo acá. O sea, es mucho más complicada la transferencia. Si lo quieren, si no lo separan. En cambio acá lo estamos separando, porque tengo una fuente de tensión que me replica la tensión, me la multiplica por 1, o sea, es la misma tensión, pero que no carga el circuito, que solo la lee a la tensión. ¿Sí? Por eso hice ese truco. Y entonces, la transferencia acá sería todo esto, toda la misma transferencia al cuadrado. Sería. Porque tengo una transferencia y en cascada otra transferencia igual. ¿Se dan cuenta? Sería el cuadrado. Todo sería al cuadrado. Se tendría 2 de estas al cuadrado y 2 de estas al cuadrado y la R2 sobre R1 más R2 también al cuadrado. Y la AFP sería la misma, pero ahora sería como un polo doble. O sea, hay como un polo doble a la misma frecuencia de 144,7. Bueno, yo sé que esto por ahí les complica la vida, pero como me lo preguntaron, lo hacemos. Lo simulamos. Y fíjense, si graficamos acá nos va a dar lo mismo que antes. Sería una sola. Ahora, si lo graficamos acá, bueno, como vamos a eliminar este porque nos complica el dibujo. Vamos a empezar de nuevo porque el azul ese no me gusta. Ahí está. Fíjense, la forma es parecida, pero no es igual. ¿Qué pasó primero? Si ustedes grafican acá, esta pendiente ya no es de 20 dB por década, sino que es de 40 dB por década, porque se suman las dos pendientes. Y acá la ganancia ya no va a ser R2 sobre R1 más R2, sino va a ser R2 sobre R1 más R2 al cuadrado. En dB va a ser mucho menos que antes. ¿Sí? Eso es lo que me preguntaban, qué pasa cuando había dos. Estas están las dos en la misma frecuencia, pero si estuvieran distintas, ¿qué pasaría? Vendría una por acá, empezaría a caer 20 dB por década. Una, y cuando llega al otro polo cae 40 dB por década. ¿Sí? ¿Eso era más o menos lo que preguntabas? Sí, eso, para darme cuenta, porque lo vimos así en la teoría y me perdió. Claro, si hubiera dos polos, yo te digo, en vez de uno, o sea, estuvieran separados, no estuvieran en la misma frecuencia, supongamos que la ganancia me da la misma ganancia que acá, pero un polo está en, no sé, en 1 kHz y el otro está en 100 Hz. ¿Sí? Entonces lo que tenés para graficar es, venís con la frecuencia de ganancia de frecuencias medias. Cuando llega a 1 kHz, cae a 20 dB por década. Cuando llega al otro polo, cae a 40 dB por década. ¿Sí? Se suman las dos pendientes cuando actúan los dos polos. ¿Sí? Si eso es lo que preguntabas, ese era. Este truco, bueno, por ahí no le gustó mucho porque es medio. Pero bueno, es la idea de poder separar un polo de otro. En un transistor es distinto, porque si en este circuito, si yo le pongo un capacitor acá,
acá no sería, pero bueno, si yo le pusiera otro capacitor acá, después lo van a ver, y el de base, esos dos sí están separados, porque están separados por el mismo transistor. Entonces uno puede hacer la transferencia en forma individual y después sumarlo. No están interactuando un capacitor con otro. Si yo pongo uno a la salida en el colector y otro en la base. Eso en la guía lo vemos en algún caso. A ver si hay algún ejercicio. Bueno, entre estos dos, por ejemplo. No interactúan porque está el transistor en el medio. Entonces yo puedo calcular en forma independiente los polos y ceros de este capacitor y el polo y cero de este capacitor. Y después junto los dos y los puedo graficar en forma separada. Disculpa, Claudio, también pueden hacer en el circuito ese que mostraste sin el condensador de emisor y poniendo un condensador de colector y uno de base. Claro, eso es lo que... Y Claro, hacer que los dos polos sean parecidos, iguales, claro, manejar la resistencia. claro. Por ejemplo, poner un capacitor acá y acá agregar otra resistencia y un capacitor. Por ejemplo. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe. ¿Cómo? Que por mi parte no, profe, gracias. Bueno, ¿y el resto? Bueno, recién empezamos con este tema, así que por ahí todavía no han desarrollado la guía. Bueno, si no tienen más preguntas o de temas anteriores, nos vemos mañana en la práctica de laboratorio. Ahí lleven también dudas que, como vamos a estar los dos, por ahí, entonces, en los momentos de intermedio, uno podemos contestar preguntas. Bárbaro. Bueno, nos vemos mañana entonces. Si no hay más preguntas, nos diríamos mañana. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Dale, profe, hasta luego. Vamos, hasta luego.